Reciban un cordial saludo de parte del grupo número 6, el cual se encuentra conformado por el señor Tufiño Víctor, la señorita Rubio Wendy y mi persona Mendoza Johnny, en donde respectivamente trataremos sobre el paper asignado por parte del docente, en donde realizaremos un análisis y un resumen concreto. Bueno, ingresando un poco más en el tema que se analizó, este de aquí trató principalmente sobre los mecanismos de resistencia que se da en las plantas tras ser estimuladas por diversos ataques de patógenos y plagas. Como un pequeño resumen del trabajo, se hace referencia sobre los diversos eh, daños económicos que sufren los cultivos tras ser atacados por diferentes agentes causales. Además, se tiene que recalcar sobre los diversos mecanismos que adopta la planta tras ser inhibido por tales agentes. Un punto importante a tener en cuenta es que existen plantas que se encuentran en un medio natural, con lo cual estas de aquí pueden crecer a su merced, siendo así el crecimiento de algunos agentes patógenos que pueden afectar a aquellos cultivos que se encuentran a su alrededor, que son de interés económico. Cabe destacar que las diversas actividades antropogénicas que se han dado a través del tiempo han afectado en gran medida en el medio ambiente, siendo así un desequilibrio en el ecosistema, y esto de aquí favorece a lo que es el crecimiento de las plagas que son susceptibles a dichos cambios y también eh, como se puede observar en una definición más concreta sobre la enfermedad, esta de aquí viene siendo como una de disfunción o tal vez algún tipo de cambio que se inhibe en el correcto crecimiento que se da en el cultivo, así como su respectiva producción. Por su parte, aquella ciencia que se encarga del estudio y también del análisis más concreto de esto es la fitopatología, o conocida comúnmente como patología vegetal. Esta de aquí se encarga principalmente en realizar técnicas que sean integradoras y también aplicativas, cuya razón de ser es el de reducir y también evitar las pérdidas económicas que se dan en el rendimiento del cultivo de interés. Pues bien, como se puede apreciar en la gráfica, tenemos la pirámide de la enfermedad, la cual va a estar constituido respectivamente por los diversos factores que pueden afectar el crecimiento de la gente y también la interacción que estos de aquí podrían tener. Tenemos al agente patógeno, los cuales van a estar constituidos por agentes bacterianos, fúngicos o víricos, respectivamente, los cuales pueden encontrarse en el ambiente, y estos también se podrían ver afectados por el tipo de ambiente en el que se encuentran. Por su parte, los hospedantes son los cultivos que son susceptibles al momento de que se cultivan y pueden ser afectados por el agente eh, causal que puede afectar su respectivo crecimiento, así como su producción. Esto se ve afectado por el tiempo, puesto que si es que a un mayor tiempo de crecimiento va a existir mayor índice de presencia del agente patógeno en el cultivo que se implementaría. Tomando algunos ejemplos de aquellos cultivos que son de gran demanda económica, son como lo son los algodones, el arroz, el café, la cebada, maíz, soya y también el trigo. Estos de aquí se ven afectados en algunos casos sobre lo que es enfermedades reemergentes que pueden ocasionar necrosis, tizón y también mosaicos y moteados amarillos, lo cual se puede dar también lo que son las solanáceas causadas por un agente vírico. Los mecanismos de resistencia que se dan en las plantas generalmente tienen mecanismos físico-químicos, los cuales han ido evolucionando a través del tiempo, con lo cual se han podido adaptar y también mantenerse ante diferentes ataques patogénicos. Generalmente existen dos mecanismos causales del daño del patógeno en la planta, los cuales son por producción de toxinas patogénicas y también aquellos que son sustracción de sustancias indispensables al patógeno de parte del huésped, con lo cual esto de aquí, el patógeno que se ingresó en el huésped va a robar los nutrientes de este. Pues bien, al momento de que la planta
se está defendiendo, existen dos tipos de defensa, las cuales son activa y pasiva. En la parte pasiva o perfumada, llamada así como preexistente, se encuentran barreras estructurales o físicas y también barreras químicas perfumadas, en donde se complementa con fenoles, saponinas, lenticinas, entre otras más que se podrían encontrar. Por su parte, la defensa activa o inducida, esta de aquí generalmente se crea al momento de que la planta es afectada por el patógeno o por algún agente externo en su estructura. La barrera que puede poseer la planta para poder defenderse ante patógenos generalmente es la externa y la interna. Dentro de la externa se encuentra la topografía de la superficie vegetal en la cual esta aquí posee, la composición de la pared celular, la calidad y cantidad de la cera cuticular, y también el tamaño y la localización de los estomas y lenticelas, el tipo de grosor y la cutícula que posee la pared celular. Además, en la parte interna se debe tener en cuenta la estructura que poseen las paredes celulares, el tejidos protegidos que se dan en este tipo de estructura. También se encuentran los inhibidores de células, también los exudados reticulares, los cuales actúan ante patógenos que se encuentran en la parte baja, es decir, en el suelo. También se encuentran los inhibidores exudados por la planta, los cuales pueden ser de forma mucosa, tipo pegajosa. Estructuras celulares citológicas de defensa. Los mecanismos citológicos parecen ser más limitados. Estos incluyen cambios morfológicos en la pared celular o la envainación de la hifa penetrante, cuando las células son invadidas por el patógeno. Se han observado dos tipos de estas estructuras en el caso de enfermedades fungosas. La primera es el hinchamiento de la pared de las células epidérmicas y subepidérmicas. La segunda, formación de la funda que envolverá a la hifa en penetración. La funda está conformada por la pared celular. En el caso de variedades del pepino resistente de la costa, Cladosporium cucumerium. El abultamiento de la pared celular limita la diseminación del parásito a través del hueso. Estructuras de defensa citoplasmáticas. Cuando el parásito logre penetrar el contenido citoplasmático de la célula, puede actuar como línea de defensa. Se conoce pocos casos de este tipo de resistencia, pero en el caso de los parásitos débiles, que son parásitos facultativos, se ha visto que después de la penetración, el citoplasma se vuelve denso y granular y aparecen algunas estructuras. En este caso, el micelio de invasión del hongo se separa y en los cuerpos granulares pequeños, y de esta forma el avance de hongo se detiene. Estructura de defensa necrótica o reacción de hipersensibilidad. Es el mecanismo que provoca una muerte rápida de las células contaminadas, porque al penetrar el patógeno la pared celular, una vez establecido el contacto con el protoplasma, el núcleo se mueve hacia el sitio de penetración del patógeno y se desintegra formando gránulos en el citoplasma, el que se torna café y muere, provocando la muerte de la hifa. También se produce la inducción de las células vecinas de importantes modificaciones metabólicas. Estas ponen en juego la oxidación de polifenoles en quinonas, inhibidores de ciertas enzimas fúngicas, y una hiperauxina incitadora de transformaciones a nivel de las paredes celulares. Depósito de lignina en las parenquinas corticales, formando de goma o tilosas en los vasos conductores de savia, etc. Los síntomas histológicos, bioquímicos y fisiológicos de la hipersensibilidad no son específicos y pueden presentarse en respuestas a cualquier daño mecánico o biológico.
Por otra parte, este presente es un amplio rango de hospedadores atacados por hongos, bacterias y virus. Mecanismos de defensa bioquímicos. En las plantas se pueden presentar sustancias sintetizadas posterior a la infección, de las cuales depende que un patógeno particular pueda identificar o no a una especie de planta. Incluso cuando no se presenta algún tipo de los mecanismos físicos ya citados anteriormente. Entre las sustancias producidas en la planta hospedera, como resultado de la infección podemos considerar tres grupos. El primer grupo son inhibidores bioquímicos producidos en respuestas al daño. El hospedante puede responder al daño causado por el fitopatógeno a través de reacciones químicas asociadas con la producción de compuestos, que si estén presentes en altas concentraciones, inhibirán el desarrollo del patógeno. Dentro de estas tenemos compuestos fenólicos y fitoalexinas. En los compuestos fenólicos son sustancias fungotóxicas. Se encuentra el ácido clorogénico y el cafeico, productos de la oxidación de la florentina, hidroquinona, hidroxitiramina y fitoalexinas, las que se producen en mayor cantidad en el momento de la infección. Los compuestos fenólicos comunes son aquellos que ya están en los tejidos, tanto en las plantas sanas como enfermas, pero se incrementan en su producción con la infección. Las fitoalexinas son sustancias producidas por el huésped al ser invadido por el patógeno y que inhiben el desarrollo de los hongos. Inicialmente se aplicaba esta terminología como a sustancias que se acumulan en la planta infectada como resultado de la acción de las fitotoxinas y compuestos afines producidos por el patógeno sobre los tejidos vegetales. En la actualidad se denomina como fitoalexinas a todas aquellas sustancias que se forman en el huésped en respuestas a un daño mecánico, agentes infecciosos o sus productos, y que se acumulan hasta niveles inhibidores por el patógeno. Fenoles fungotóxicos liberados de complejos fenólicos no tóxicos. Son varios organismos patógenos producen glucosidasa, enzima que degrada los glucósidos fenólicos que son tóxicos para los hongos. Algunos hongos son conocidos por producir o liberar en los tejidos ciertas enzimas que hidrolizan fenoles complejos. Liberan fenoles que no son tóxicos al patógeno y juegan un papel importante en la defensa de las plantas a la infección. Polifenoloxidasa. Su importancia como mecanismo de defensa es que actúa oxidando los compuestos fenólicos a quinonas, las cuales son a menudo más tóxicos que los fenoles originales. Una actividad incrementada de la polifenoloxidasa resultará en mayor concentración de productos de oxidación a mayores grados de resistencia de la infección. Inducción de síntesis de proteínas y enzimas. En muchos sistemas huésped-parásito, la infección incita en el huésped de forma normal, de enzimas y proteínas, alrededor del punto de infección. Estos cambios van acompañados de resistencia o inmunidad local a los tejidos. En el caso de Ceratocitis fibreata, los tejidos de boniato inoculados con el parásito y con cepas no patógenas indujeron inmunidad y marcaron cambios en 9 de 13 enzimas examinadas. Asimismo, estudios efectuados indican que el etileno es un estímulo que inicia el incremento en la síntesis de proteínas y la actividad enzimática, con el correspondiente aumento de la inmunidad. Este es producido por los tejidos de la planta y parece moverse desde el punto de infección hasta los tejidos adyacentes donde inicia sus cambios metabólicos. La inducción de proteínas y enzimas son incitadas, además de que por los hongos, por las bacterias y los virus. Por ejemplo, en las hojas del frijol inoculadas con pseudomonas fasciolicola, agente causal del tizón,
de halo de frijol, la actividad peroxidasa fue mayor que en las que no fueron infectadas. Además, se observó que la enzima catalasa, que inhibe la acción de la peroxidasa, estaba presente en las hojas infectadas. También se demostró que la raza virulenta de las bacterias que producían más catalasa que las no virulentas y que la actividad peroxidasa en los extractos de las plantas fue inhibida por el extracto extraído de los aislamientos bacterianos. Formación de sustratos resistentes a enzimas de patógeno. En los últimos tiempos se ha acumulado una serie de evidencias que indican que la resistencia del huésped puede deberse a la presencia de compuestos que no son fácilmente degradados por las enzimas extracelulares del parásito que intenta evadir la planta. En el caso de los ataques de Rhizoctonia al frijol, donde el calcio se acumula en forma iónica alrededor de las lesiones, inhibe posteriormente la maceración de los tejidos por la poligalacturonasa y por el medio que desempeña su papel confinando al hongo a los puntos de infección. La acción resistente se debe a la formación de pectatos, especialmente de calcio, que son resistentes a la acción poligalacturonasa. La resistencia a los fitopatógenos puede ser debido a la presencia de compuestos, los cuales no son degradados por las enzimas del patógeno. Estos compuestos pueden ser pectinas, proteínas y cationes polivalentes como el calcio y el magnesio. La inactivación de las enzimas del patógeno, muchos compuestos fenólicos parecen inducir la acción resistente mediante sus efectos inhibidores sobre las enzimas del patógeno. En algunas variedades resistentes que se presentan altos contenidos de polifenoles y aunque esta no inhibe el desarrollo del patógeno, inhibe la actividad de las enzimas secretadas por el patógeno actuando de forma como mecanismo de defensa. Inactivación de las toxinas del parásito. En muchas patologías ha sido esclarecido ya que la resistencia a la enfermedad es la misma que la resistencia a las toxinas del parásito. En el caso de las toxinas ácido picolínico y pirucularina, producidas por Ricularina oryzae, agentes causantes del cuello roto de arroz, cerca del 40 y 60% del ácido picolínico, es metabolizado por la planta entre los 3 días siguientes a la inoculación. Es un éter metílico de acetil picolínico y N-acil metil picolínico, que no son tóxicos. Tenemos la alteración de la respiración. Con frecuencia la variedad resistentes muestran un marcado aumento inicial en la respiración, lo que no sucede con las susceptibles, posterior a la infección. Sin embargo, en pocos días, las variedades resistentes muestran un descenso en la toma de oxígeno, mientras que las susceptibles no. El aumento de la respiración en los tejidos infectados con la correspondiente toma de oxígeno indican una aceleración general del metabolismo del hospedante, el cual aparentemente es una condición necesaria para el desarrollo de las acciones de defensa. Pero el papel que esto desempeña en resistencia aún no está claro. Alteraciones en el cambio biosintético. Las infecciones pueden ocasionar que algunos caminos biosintéticos sean alterados y se formen nuevas enzimas u otros compuestos que al acumularse son tóxicos a los microorganismos. Mecanismo de resistencia a plagas. Todas las plantas poseen un cierto grado de resistencia a los insectos y solo un limitado número de especies puede alimentarse con ellas. Esta resistencia está basada en un conjunto de mecanismos de defensa que incluye la producción de un amplio conjunto de metabolitos secundarios, tóxicos para ciertos insectos. Para la mejora de la resistencia a daños causados por las plagas, insectos y nemátodos, existe la misma particularidades que para la resistencia a enfermedades. Sin embargo, las especies de las plagas es menor que en los agentes patógenos. Las causantes de resistencia contra las plagas pueden ser de diferentes tipos. Tenemos la resistencia que son mecánica, por evasión, regeneración de órganos y la última que puede ser carácter bioquímico. La resistencia mecánica es la relación a la penetración a la plaga por la consistencia de los tejidos, lo cual puede ser resultado de su esclerotización. La resistencia por evasión, esta se debe
en el caso en que la plaga no coincida con el ciclo de la planta, por lo tanto, esta no es afectada. En la resistencia por generación de órganos, muchas variedades presentes resistencia de ser capaz de producir un nuevo órgano que ha sido afectado por la plaga. En la resistencia por el carácter bioquímico de la planta existen plagas que tienen características bioquímicas que no permiten que la plaga se desarrolle o esta no hace con muchas dificultades. Gracias por la atención prestada.